Hola, buenas tardes. Ya buenas tardes, vamos con un poquito de retraso, pero bueno, vamos a intentar estar en tiempo, sobre todo porque después viene la clausura de lo que ha sido una mañana bastante intensa, con unas conclusiones bastante interesantes, a las que le faltan, por supuesto, las conclusiones de este panel, que además es un panel con un compromiso muy claro, un panel con un compromiso científico y además académico, en el que los protagonistas son dos universidades, los rectores de dos universidades. Tenemos, como no podía ser menos, el rector de la Universidad de Córdoba, don José Carlos Gobé Villamandos, y el rector de la Universidad Loyola Andalucía, don Gabriel Pérez Alcalá. A ambos, buenas tardes, como decía. Buenas tardes. Y tienen muchas esperanzas puestas, tanto los empresarios, como no podía ser menos, como todos los presentes, en que nos ajustemos a ese tiempo, esas esperanzas puestas en lo que es este panel, en el que hay un compromiso cierto de las universidades con el empresariado, pero yo quisiera preguntarle si realmente el empresariado tiene ese mismo compromiso con las universidades o no. Empieza, Gabriel. Bueno, quizás porque nosotros fuimos durante mucho tiempo el centro de referencia aquí en Córdoba de ciencia empresarial. Sí existe un compromiso, yo creo, firme entre las universidades y el empresariado. En gran medida porque una parte importante del empresariado se forma en nuestras aulas, tanto de la UCO como de la Universidad Loyola. Otra cosa es cómo se articula muchas veces ese compromiso. Es decir, yo creo que estamos todavía muy en mantilla en esa implicación entre el empresariado y la universidad, en gran medida porque hablamos lenguajes diferentes y porque nos hemos conformado con prácticas de empresa, reclutamiento, un poquito de ayuda a la investigación y algo más. Pero en mi opinión sí hay un compromiso, hay unas muy buenas relaciones en general. Hay una presencia importante de lo universitario en el mundo de la empresa y de las empresas en el mundo universitario, en unos sitios más que en otros y en unas facultades más que en otras, pero todavía queda mucho camino por recorrer. En gran medida tenemos que aprender lenguajes que nos permitan relacionarnos unos con otros. ¿Y cómo articulamos ese lenguaje? Bien, yo creo que ahí es donde tenemos ahora mismo la gran duda de cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que desde las universidades hemos venido haciendo una serie de cambios a lo largo de todos estos años que nos han ido acercando cada vez más al sector empresarial, nos han ido acercando más a dar respuesta y una respuesta cierta y veraz a las inquietudes que tiene el sector empresarial, como muy bien ha dicho el rector de la Universidad Loyola, a través de práctica, a través de la investigación, a través de la formación, y se ha ido haciendo y ya hemos ido avanzando. Y cuando miramos hacia atrás vemos que hemos hecho mucho, lo que pasa es que nos queda mucho por hacer. Y lo que no sabemos, y creo que tenemos dudas, las dos partes, es el cómo hacerlo. Una pregunta que hay ahora mismo en el aire, en el ámbito de las universidades, es cómo podemos llegar todavía más cerca e implicarnos más con el mundo empresarial. Se están poniendo en marcha por todas las universidades, la mayoría de las universidades de forma autónoma y si no dentro de programas a nivel estatal, pues distintas acciones para aumentar esa implicación, ¿no? Lo que hace falta también es que el sector empresarial, que también lo está haciendo, vaya entendiendo que la inversión en transferencia y en innovación, desde luego, es una apuesta de futuro, ¿no? Es una situación que en España tenemos ese hándicap que hay que cambiar, tenemos una estructura empresarial que todos sabemos cuál es, una estructura empresarial, un 90%, si no me equivoco, eso Gabriel seguro tiene más datos, es de pyme y micropyme. En Alemania no llega al 80%, y hay un 10% ahí de diferencia, pero ese 10% es muy importante, ¿no? Entonces todo eso hay que articularlo de otra forma, donde aparecen otros elementos que ya no son las universidades ni el tejido empresarial, sino son esas estructuras que ponen las administraciones y que no creo que hayan dado todavía el resultado adecuado, como son los centros tecnológicos, parques tecnológicos, que deberían ser realmente el bypass, la rótula que nos permitiera unir a los dos mundos, sobre todo con esa estructura de pyme y micropyme. La gran empresa sabe cómo hacerlo, sabe cómo hacer transferencias, sabe dónde buscar esa transferencia, sabe cómo convertir la transferencia en innovación, ¿no? Pero es ese 90% del sector empresarial donde tenemos que ser capaces de llegar, ¿no? Porque hay una cuestión que es tremendamente difícil de abordar,
porque requiere a lo mejor cierta diplomacia. Y me explico, es hablar sobre la profesionalidad y la preparación del empresariado. No sé en qué nivel estamos en estos momentos. Hubo en este país, y hay que reconocerlo porque fue tal cual, cualquiera que tenía una serie de problemas porque se había quedado en el paro, etcétera, etcétera, formaba una empresa. Entonces era empresario. Pero esa formación de ese empresariado, ¿en qué momento está? ¿En qué nivel está? Y si va evolucionando a una mayor preparación o no. En primer lugar, habría que hacer un debate sobre si el empresario nace o se forma. Y esto es un debate que he tenido con mi buen amigo Luis Carreto durante casi 30 y tantos años, ¿verdad, Luis? 20 y tantos años al menos, pero no somos los dos, ninguno tan viejo. Pero una parte, el empresario como tal, la capacidad de riesgo, en gran medida yo creo que es genético, se nace. Hay que tener capacidad de asumir riesgos. Es decir, una persona puede tener unos conocimientos técnicos muy grandes y no ser capaz de asumir riesgo y, por tanto, puede ser un buen directivo de empresa, pero no empresario en el sentido del emprendedor que empieza de cero. Y puede no tener esos conocimientos técnicos y, sin embargo, tener esa iniciativa, esa capacidad de asumir riesgos. Eso por una parte. Dicho esto, en general yo creo que el empresariado ha ido evolucionando al mismo ritmo que ha ido evolucionando la sociedad española en cuanto a su formación. De hecho, si uno mira cómo era el empresariado que teníamos en la década de los 70, en la década de los 80, que enfocó, por ejemplo, el crecimiento, la crisis de los 70 y la adaptación a Europa, era un empresariado relativamente poco formado. Si uno mira ahora el tejido empresarial que tenemos a nuestro alrededor, es un empresariado bastante formado, es decir, ya no se necesita, ya hay, la mayoría de la gente tiene, aparte de titulaciones, se ha ido formando también en el seno de la propia empresa y las demandas que tiene su propio sector les va llevando a tener una formación cada vez más potente y más acusada. Es muy raro encontrar ahora mismo un empresario medio que no te hable en unos términos muy modernos desde el punto de vista de la gestión empresarial. Pero al mismo tiempo yo creo que todavía queda mucha formación por dar. Y aquí es uno de los problemas que nos encontramos las universidades con la empresa y la demanda empresarial. No se ajusta perfectamente, porque no se puede ajustar perfectamente lo que demandan los empresarios de capacidades y lo que se demanda en el mundo de la empresa y lo que las universidades damos. En gran medida porque esa interfaz que pueden ser los grados y los posgrados sobre todo, tenemos todavía muchas rigideces mentales, especialmente en la administración universitaria, que ponen una serie de condiciones, como por ejemplo para modificar un posgrado, que carece de sentido. O hay veces que los posgrados oficiales no se nos permite, por una cuestión académica muchas veces, no se nos permite una mayor flexibilidad que podrían adaptarse mucho mejor a las demandas del mercado. Ahí yo creo que tenemos todavía mucho que aprender unos y otros. Pero el empresariado en general yo creo que está bien formado. Y sobre las universidades, y un poco al hilo de lo señalado, esa dicotomía entre teoría y práctica es un poco lo que también dicen los empresarios, mucha teoría, pero luego hay que bajar. Y esa bajada a la arena, no sé si realmente la universidad está preparando en este sentido, ¿no? Vamos a ver, yo creo que sí. Ahí tenemos sensaciones, ¿no? Y muchas veces no emitimos nuestra opinión sobre sensaciones o sobre experiencias pasadas. Es verdad que la formación universitaria era tremendamente teórica, todas la hemos vivido. Eso ha cambiado y Bolonia lo ha cambiado. Ahora mismo la Universidad de Córdoba, por ponerte un ejemplo, y no somos una universidad grande, como sabéis, nosotros invertimos cerca de 2 millones de euros en prácticas de nuestros estudiantes en empresas. Prácticamente 3.000 alumnos, entre 2.000 y 3.000 alumnos al año hacen prácticas en empresas. Tienen una práctica de empresa importante, forma parte de su formación, más toda la parte práctica que realizan dentro de la propia universidad. Y aparte de esa formación, que es una formación reglada y donde, como os digo, invertimos mucho, junto a eso también hay actividades paralelas que se organizan con todo el tema relacionado, por ejemplo, con el emprendimiento, ¿no? Yo coincido en lo que decía también Gabriel, es decir, ha habido un cambio en cómo son los empresarios, ha habido un relevo generacional, no solo en las universidades, que siempre lo estamos reclamando, también en el sector empresarial se está produciendo un relevo generacional donde está ayudándonos a una mayor interacción, ¿no? Y están apareciendo empresas, esas startups que salen de nuestra aula, esos emprendedores, y que están ahora mismo, por ejemplo, a nivel de Córdoba, porque están teniendo un desarrollo importante, ¿no? Pero te digo, es decir, yo creo que en esa interacción estamos caminando, en esa formación, ese emprendimiento,
y sobre todo estamos consiguiendo algo que hace unos años, hace relativamente poco, era impensable. Ahora mismo hemos pasado un 5% de estudiantes universitarios que querían ser emprendedores, montar una empresa, le hemos dado el vuelco y creo que estamos en un 20 y tantos %. Es decir, incluso yo, ahí ha habido un incremento importante y a esa lluvia fina que se ha ido haciendo desde la universidad, desde el sector empresarial y que ha ido calando evidentemente en nuestros estudiantes. Pero yo respondería también en el sentido de que estamos viviendo en el mundo universitario, yo creo que en todas las universidades, tanto públicas como privadas, estamos viviendo un cambio de paradigma pedagógico. Cuando decimos en la universidad se enseña todavía mucha teoría y poca práctica, yo creo que las personas que están diciendo eso están todavía proyectando la universidad que ellos vivieron, en la que había unos tochos que se te daban, unos apuntes que tenías que tomar nota y después el examen era regurgitar lo que había estudiado más o menos de memoria. Eso ya no se está produciendo en la mayoría de nuestras universidades. De hecho, la adaptación que estamos viviendo de la pedagogía y de la didáctica a las distintas áreas se está produciendo en gran medida por convencimiento de que hay métodos más eficaces de enseñanza y aprendizaje, pero sobre todo porque las nuevas generaciones ya no les puede llegar con un tocho de lectura. No, si no les suscita un problema que a ellos les interese, no aprenden. Y también, perdona Mar, y también que no hay que olvidar porque quería mucho... introducir, y por una cuestión de tiempo, el tema de los planes de estudio, Bien. que también, y esa modificación que es pero interesante. que también, de planes de estudio, hoy no nos va a hablar ninguno de los dos de planes de estudio. No, me refiero si van en consonancia con las necesidades de ese compromiso social y empresarial. Lo que no tenemos que olvidar tampoco es que la formación universitaria es una formación generalista, es decir, tiene que dar las suficientes herramientas a los licenciados y ahora a los graduados para poder adaptarse a un mundo cambiante, con lo cual si la hacemos muy especializada estamos cercenando sus posibilidades. Tiene que ser una formación generalista para esa adaptación que luego con el posgrado y con las prácticas y con muchas más actividades se tiene que ir perfilando. Pero también tiene un componente importante, es decir, es amueblar la mente, es ordenar la mente. Esa formación universitaria tiene un valor que es casi el más importante y el más trascendente, es organizar la mente de una forma determinada. Y eso lo notas perfectamente cuando comparas la forma de razonar de un graduado en ingeniería con un graduado, me voy al extremo, en humanidades, ¿no? Son planteamientos distintos, forma de abordar los problemas distintos, para llegar posiblemente a una misma solución, pero desde caminos distintos, ¿no? Entonces, ese valor de la educación universitaria no deberíamos nunca renunciar a él, a esa formación sólida que le va a permitir luego, como nos ha permitido todo, ir adaptándonos a un mundo cambiante. Esos planes de estudio se atienen o no se atienen a la realidad, a las necesidades de la realidad. Es decir, esa rigidez a lo mejor a la hora de poder cambiar que algunos planes o adaptarlos a esas necesidades. ¿Con qué se están encontrando como rectores y qué es lo que están observando desde, voy a decirlo, sus atalayas, ¿no? El tema de los planes de estudio españoles, y lo digo españoles, es que responden a un modelo francés de universidad, es decir, un modelo en el que el plan de estudio es algo rígido. Frente a los modelos anglosajones en el que el plan de estudios, lo básico sí es rígido porque hay que aprender los fundamentos, pero el resto son asignaturas flexibles que se van ofertando, si no todos los años, cada 2 años, y por tanto se van adaptando a la investigación que se está haciendo y a las demandas del mercado, y por eso las universidades anglosajonas en general se adaptan muchísimo mejor a las demandas de los mercados. Aquí en España tenemos todavía unas rigideces mentales asombrosas cuando hacemos un plan de estudio. Hacer un plan de estudio es algo así como una declaración de intenciones de una cosa que va a ser una catedral que va a durar 200 años, cuando el conocimiento va cambiando. Esa inflexibilidad, y muchas veces decimos, la flexibilidad después nos lleva a tener menor rigor. No, mire usted, se puede ser muy riguroso con mucha flexibilidad. Esa inflexibilidad que tienen los planes de estudio es muy importante. Y luego estamos siendo, yo creo que, bastante rígidos también en cuanto a los catálogos. Bolonia nos dio a las universidades la posibilidad de hacer un catálogo de títulos y de inventar títulos. De hecho, existen títulos muy genéricos hasta títulos más específicos. Sin embargo, cuando uno después va a las administraciones a solicitar unos determinados títulos, se encuentra con una serie de dificultades que te limitan o te coartan esa adaptación necesaria que tiene que tener la universidad al entorno cambiante que tiene de instituciones y de empresas.
No, totalmente de acuerdo, y sobre todo en la fase de los posgrados, ¿no? La época primera de los posgrados en este país, que era una maravilla, ¿no? Donde cambiabas asignatura de un curso al siguiente según veías por dónde iban las necesidades del mercado, ¿no? De ahí al decreto de 2007-2009, que se aplica en el que estamos en una situación de una rigidez extrema, ¿no? Y eso, pues evidentemente, limita mucho el poder adaptarnos en una situación determinada. Aquí las universidades sufrimos lo que sufrimos todos, es decir, esa cultura napoleónica, ¿no?, de la desconfianza hacia el administrado, ¿no? Entonces, déjeme usted equivocarme. Y en este caso hacia las universidades, claro, somos bichos malos normalmente. Sí, hay desconfianza siempre hacia lo que yo pueda hacer. No, usted déjeme, y si esto no funciona, pues yo lo retiro, no tengo ningún inconveniente en retirarlo. Pero déjeme que explore nuevos caminos, ¿no? Y ahí siempre tenemos un problema con las administraciones que nos tutelan. Ambas dos. Hablemos de las administraciones que les tutelan. ¿Creen que están haciendo bien de puente o están haciendo su papel correctamente como puente precisamente en lo que es la universidad y en este caso el tejido empresarial, el tejido económico? Sí, la universidad como puente de... No, me refiero a las administraciones como puente entre lo que se está trabajando en estos momentos en la universidad y cómo se traduce esto en lo que es la realidad de... Honradamente no creo que sea su papel. Es decir, creo que las universidades somos instituciones lo suficientemente maduras como institución, como colectiva y cada una de las que estamos como entes individuales como para tener una relación fluida y abierta, en muchos casos colaborativa entre nosotros con determinadas empresas y otras veces competitiva. Competimos por los recursos de las mismas empresas algunas veces, pero yo creo que no debiéramos de tener intermediarios a través de la administración para que las empresas y nosotros nos relacionemos. No creo que sea bueno, porque eso implicaría un elemento de complicación y además una burocracia añadida a unas relaciones que tienen que ser desde la sociedad civil, empresas con universidades que se relacionan abiertamente para un fin común, que es el servicio público de la educación superior. Pero eso necesitará una organización, ¿no? No, claro, es decir, estando de acuerdo con el planteamiento que hace el rector, también nos encontramos con lo que os comentaba antes, es decir, la dificultad de un entramado empresarial de 2 o 3 personas. Hoy, esta mañana, escuchaba en la radio que la media por empresa es 2 personas por empresa, algo así, ¿no? Es decir, una estructura muy pequeña. Esa empresa, por mucho que quiera, no puede abordar un proceso de innovación. Lo tiene muy complicado, ¿no? Sobre todo además con toda la burocracia que eso conlleva. Entonces, el que existan organismos, y insisto en lo que decía antes, en este país se han puesto en marcha instituciones, se han puesto herramientas que no han dado. Lo que pasa es que no hemos sido capaces ninguno de sacarle ese partido, ¿no? Esos centros tecnológicos que en teoría tendrían que haber sido capaces de detectar cuáles son las necesidades de transferencia e innovación y hacer partícipe a las universidades de esas necesidades para que las universidades pudieran aportar en la medida de sus posibilidades pues esa innovación y esa transferencia, ¿no? Eso no ha terminado de funcionar. Me consta que se están reinventando, ¿no? Y que los que tenemos en Córdoba están haciendo una excelente labor en esa búsqueda de servir de interfaz dinámica entre el sector empresarial, esa pyme y micropyme, con el mundo académico para que haya esa transferencia que se transforme en innovación, ¿no? Entonces, en ese sector sí es necesario que las administraciones apuesten, pero que apuesten de una forma decidida y clara, ¿eh? Temas de formación se podría gestionar desde ahí, que una pyme pueda abordar formación específica en alguna área, lo tiene muy complicado. Entre otras cosas, lo que decía antes, papeleo y luego dónde acudir a buscarlo, ¿no? Esos centros tecnológicos podrían servir, o los mismos parques tecnológicos, ¿no? Entonces, las grandes ahí lo tenemos claro, ahí sabemos llamar y ellos saben cómo llamar a nosotros, ¿no? Ahí no tenemos problema. Nos queda 1 minuto aproximadamente, nos quedan 2 minutos, 1 minuto para cada uno. Me gustaría que expresaran un deseo y una preocupación, o una preocupación y el deseo de que se resuelva esa preocupación, o realmente cuál es su mayor inquietud en esa relación entre lo que es sus respectivas universidades y lo que es el tejido empresarial. Bueno, un deseo que salgamos todos de la crisis general, de ese entorno de incertidumbre en el que ahora mismo nos estamos encontrando, tanto en el plano político como económico, como incluso social o de valores que ahora mismo estamos. Eso sería el deseo, que sería algo así como el deseo por la paz en el mundo, eliminar la pobreza y cosas así. Yo creo que en eso todas las personas que estamos aquí podríamos estar de acuerdo con ese deseo, y yo creo que expresar otro sería a lo mejor muy particular.
En cuanto al otro, era una preocupación. Sí, o inquietud, algo que realmente... Realmente la inquietud la tengo desde la perspectiva de la responsabilidad que asume una universidad como la nuestra, como la Universidad Loyola, una responsabilidad que quiere asumir delante del conjunto de la ciudadanía, y es básicamente el que estemos a la altura del servicio público que tenemos que dar, es decir, que estemos a la altura. Y es la preocupación de este rector, lo que le preocupa todas las mañanas cuando se levanta, y estoy seguro que José Carlos también coincide parte de esto, o todo, es que realmente formemos a las personas que tenemos que formar para que sean ciudadanos, personas y profesionales al servicio del conjunto de la sociedad, que hagamos la investigación que es la que le sirva a las pequeñas y medianas empresas y al conjunto de los problemas, que resuelvan problemas de la humanidad, y que seamos capaces de ayudar a la generación de tejido institucional y empresarial de tal forma que se resuelvan los problemas de paro, desigualdad, etcétera, que tenemos en nuestro país. Eso es lo que me preocupa como rector, y acabo de hacer, yo creo que una analización de todo lo que realmente me ocupa y me preocupa. Señor Gómez Villamandos. Bueno, evidentemente la preocupación es el que realmente como institución, y en este caso como una universidad pública, demos respuesta a la sociedad. Pero no solamente demos respuesta a las necesidades de la sociedad de hoy, sino que seamos capaces de prepararnos nosotros y de preparar a la sociedad en la medida de lo posible para ir afrontando las soluciones, los problemas de futuro, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos planteamientos todos, cortoplacistas, ¿no? a muy corto plazo, que en una situación de crisis es lógica, pero también si hubiéramos tenido con anterioridad otros planteamientos a largo, pues no tendríamos esta situación actual, ¿no? En ese modelo, eso que hablamos tanto de cambio de modelo económico, que no creo que sea cambio, sino transformación, que no es lo mismo, una transformación y una evolución de un modelo económico, ahí las universidades tienen mucho que decir. Y junto a esa preocupación lo que necesitamos desde luego es generar, y creo que ahí tenemos mucho camino por hacer, aunque somos de las instituciones más valoradas, pero tenemos que generar confianza en la ciudadanía. La ciudadanía nos tiene que ver como un elemento de desarrollo social, cultural y desde luego económico, ¿no? Y ahí se junta pues tanto la inquietud como el anhelo, ¿no? Es decir, un trabajo en el que estamos todos inmersos, y desde luego necesitamos de la complicidad de todo el mundo, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Pues muchísimas gracias a ambos. Y la paz en el mundo. Y la paz, y que acabe la pobreza, por supuesto. Y luchar contra el cambio climático. Efectivamente. Muchísimas gracias a ambos. Muchas Indudablemente gracias, se nos queda corto, esto era para haber tenido otra media hora más como poco, ¿verdad? Para haber abordado muchísimos más temas, pero bueno, son 20 minutos, nos hemos pasado 1 minutito y medio, es decir, creo que nos hemos comportado. Bueno. Así que muchísimas gracias, y es el momento de la clausura. Gracias.